Andrea se encontraba de pie junto a la ventana, observando con una mezcla de nostalgia y anhelo a los niños que jugaban en el patio de recreo bajo el sol de la tarde. Desde hacía mucho tiempo, su mayor deseo había sido tener sus propios hijos, una aspiración que se había mantenido como una constante en su vida, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Pero tras 8 años de convivencia con el hombre a quien había dedicado los mejores años de su vida, Andrea finalmente comprendió que Víctor, el hombre al que había amado y en quien había depositado sus sueños, no era más que un auténtico sinvergüenza. Víctor, con su encanto superficial y promesas vacías, se ausentaba de casa con frecuencia, justificando su ausencia con largos viajes de negocios. Una y otra vez le decía a Andrea que, en cuanto ganara suficiente dinero, se casarían y podrían pensar en tener hijos. Pero con el tiempo, esas promesas se revelaron como mentiras. La epifanía que la liberó de las cadenas de su engaño llegó de manera inesperada. Una mujer desconocida llamó por teléfono para revelarle que ella era la verdadera esposa de Víctor, con quien llevaba 14 años casada y con quien estaba criando a 2 hijos. Incapaz de contactar nuevamente con Víctor, quien desapareció de su vida sin dejar rastro, Andrea se quedó sola con su dolor y su desilusión. Pasó un año desde aquella amarga revelación, y Andrea decidió que había llegado el momento de hacer un cambio radical en su vida. Vendió el apartamento en la capital, una propiedad que había heredado de su abuela, y se mudó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo. Compró un nuevo apartamento en su nueva ciudad y comenzó la búsqueda de un trabajo que la satisfaciera, algo que le permitiera no solo mantenerse, sino también encontrar un propósito renovado. A pesar de sus esfuerzos por olvidar lo sucedido, los recuerdos de Víctor y los años perdidos aún la atormentaban, aunque Andrea se esforzaba por recordarse a sí misma que había tomado la decisión de comenzar una nueva vida. Estaba convencida de que las cosas mejorarían. Pero justo en ese momento, el sonido repentino del timbre la sobresaltó. No tenía idea de quién podría ser, pues no conocía a nadie en esa ciudad. Andrea se acercó sigilosamente a la puerta y miró a través de la mirilla. Lo que vio la dejó perpleja. Una mujer joven estaba de pie allí, sosteniendo una cuna de bebé en sus brazos. Andrea, aún más desconcertada, abrió la puerta con cautela. La desconocida, sin más preámbulos, depositó la cuna en el suelo y, con un tono lleno de amargura, exclamó: «Aquí tienes, encárgate tú. Gracias a tu marido, ahora es tu turno de criar a este niño sola, mientras yo me ocupo de rehacer mi vida». Sin esperar respuesta, la mujer se dio la vuelta apresuradamente y se metió en el ascensor. «Espera, debe haber algún error», trató de decir Andrea, confusa, mientras las puertas del ascensor se cerraban, pero la mujer ya se había ido. Andrea se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Correr tras ella por las escaleras hubiera sido inútil, pues no la alcanzaría a tiempo. Además, todo esto podría ser una broma absurda, pensó. Se acercó con cautela a la cuna, levantó la cortina y se encontró con el rostro angelical de un bebé profundamente dormido. Junto al bebé, encontró algunos papeles, y, levantando la cuna, regresó al interior de su apartamento. Lo primero que hizo fue revisar los documentos. Además de los papeles del bebé, encontró una nota manuscrita. «Paul, cría al bebé tú solo junto con tu esposa loca y no lo necesito. Ya perdí demasiado al dar a luz, y lo que sigue es tu responsabilidad. No te atrevas a buscarme». Andrea miró al bebé con una mezcla de confusión y ternura, preguntándose qué debía hacer a continuación. Al principio, pensó que tal vez el destino le estaba ofreciendo la oportunidad que tanto había deseado, la de convertirse en madre. Sin embargo, también sabía que el niño tenía un padre biológico, y sería un error no intentar localizarlo.
Decidió no llamar a la policía de inmediato, consciente de las complicaciones que implicaría encargarse del bebé mientras lo encontraban. En lugar de eso, optó por intentar encontrar al padre del niño por sus propios medios. Pero antes de emprender esa tarea, Andrea se dio cuenta de que había asuntos urgentes que atender. El bebé necesitaba ser alimentado y cuidado. Mientras el niño seguía durmiendo plácidamente, Andrea decidió ir a la tienda cercana para comprar lo necesario. Afortunadamente, el establecimiento estaba a solo unos minutos a pie. Aseguró la cuna con sillas, y rodeó al bebé con almohadas y mantas para que no se moviera, antes de agarrar su bolso y salir corriendo. En la tienda, Andrea rápidamente llenó el carrito con pañales, biberones, fórmula para bebés, y algunos juegos de ropa. Desesperada por regresar a casa lo antes posible, rogó silenciosamente que le permitieran pagar sin hacer fila. Afortunadamente, pudo pasar rápidamente por la caja y regresar a su apartamento a toda prisa. Al llegar, suspiró aliviada al ver que el bebé seguía dormido. Rápidamente preparó la fórmula y dejó que el biberón se enfriara. En ese instante, el bebé comenzó a llorar y a moverse inquieto. Andrea sonrió ante su expresión de desconcierto, y, con ternura, le cambió el pañal y lo vistió con ropa nueva y limpia. Una vez alimentado, el bebé volvió a dormirse, y Andrea se sentó a reflexionar sobre cómo encontrar al padre del niño. Decidió llamar a la mujer que le había vendido el apartamento. Aunque Andrea nunca había visto al marido de esta mujer, recordaba que ella le había mencionado su intención de divorciarse de él. Con determinación, Andrea marcó el número. Bárbara, lamento molestarte en este momento, pero es algo muy urgente. ¿El nombre de tu esposo es Paul? Preguntó Andrea con cierta cautela. Bueno, sí, ¿por qué lo preguntas? ¿Estás haciendo planes para un hombre divorciado? Entonces date prisa, o alguna otra se lo llevará rápido. Respondió Bárbara con una mezcla de sarcasmo y desdén. Andrea intentó justificar su pregunta, explicando la situación con el bebé, pero Bárbara no quiso escucharla. Con tono frío, le dijo que ya no le interesaba lo que fuera de su exmarido. Lo siento, pero realmente necesito su número de teléfono. ¿Podrías dármelo, por favor? Suplicó Andrea. Eres realmente astuta. Se rió Bárbara con malicia. Y parecías tan modesta al principio. ¿De verdad crees que él estaría interesado en ti? Aunque, quién sabe, tal vez sea un infiel. Pero no te daré su número. Gritó antes de colgar bruscamente. Andrea se quedó inmóvil, conmocionada por la respuesta. No podía haberle hablado a Bárbara sobre el niño, pues sabía que esa mujer podría reaccionar mal y quizás incluso perjudicar al bebé. Desconcertada, Andrea se preguntó quién más podría tener el número de teléfono de Paul. Finalmente, recordó que tenía algunas cartas que habían sido enviadas a nombre de los anteriores propietarios del apartamento. Corrió al armario, sacó una bolsa con el correo acumulado, y encontró una carta dirigida a Paul. Era una respuesta oficial de un proveedor de servicios de Internet, y, afortunadamente, incluía el número de teléfono móvil de Paul. Sin perder tiempo, Andrea marcó el número. Al escuchar una voz masculina, suave y amable, al otro lado de la línea, le contó toda la historia del bebé. El hombre, visiblemente confundido, prometió ir a verla. Menos de una hora después, el timbre sonó. Era Paul. Estaba visiblemente alterado, y lo primero que hizo fue pedir ver los documentos del bebé. Tras revisarlos rápidamente, se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cabeza con las manos.
No conozco a esta mujer. Y no puedo tener hijos. Siempre fue Bárbara quien estaba increíblemente celosa, sospechando que la engañaba sin motivo, y nunca pude convencerla de lo contrario, dijo Paul, con un tono de voz cargado de frustración y tristeza. Además, confesó que siempre había deseado tener hijos, y que, tras la llamada de Andrea, casi se volvió loco. Sabía que la situación era increíble y difícil de creer, pero, aún así, había una débil esperanza de que ocurriera un milagro. Se sentaron juntos durante un rato más, bebiendo café y compartiendo sus pensamientos. Finalmente, Paul decidió llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, tomaron declaración a Andrea y llamaron a una ambulancia para que llevara al bebé al hospital para un examen médico. Paul se quedó un rato más, compartieron otro café, y luego él también se marchó. Andrea se sintió abrumada por una profunda tristeza. Se había encariñado mucho con el bebé, y lo único que deseaba en ese momento era poder abrazarlo una vez más. Un par de días después, incapaz de soportar la incertidumbre, fue a la comisaría para averiguar si habían encontrado al padre del niño. En la estación de policía, le informaron que habían localizado a la madre del bebé, quien proporcionó el nombre del padre, pero, desafortunadamente, él se había mudado a otro país hacía tiempo y había rechazado a su hijo. Andrea rompió a llorar. El oficial trató de consolarla, asegurándole que el orfanato cuidaría bien del bebé. Finalmente, Andrea se secó las lágrimas, y, sin dudarlo un segundo, se dirigió al orfanato. Cuando la directora del orfanato escuchó que Andrea quería adoptar al bebé, negó con la cabeza y le informó que, lamentablemente, el día anterior habían comenzado a preparar los documentos para la adopción del niño. La mujer sugirió que Andrea considerara adoptar a otro niño, pero Andrea insistió, tragándose las lágrimas, en que este era el único bebé que deseaba adoptar. Estaba convencida de que el destino había puesto a ese niño en su vida y no estaba dispuesta a renunciar tan fácilmente a su sueño de ser madre. De repente, la puerta de la oficina se abrió y Paul entró. «Este es el hombre que también quiere adoptar a este bebé», afirmó la directora del orfanato, sorprendiendo a ambos. «¿Qué quiere decir con también?», preguntó Paul, desconcertado. «Bueno, aquí está esta mujer, solicitando la adopción del mismo niño», explicó la directora. Paul se acercó a Andrea, la miró a los ojos y, con voz firme, dijo, «Podríamos adoptarlo juntos, si te casas conmigo». La directora del orfanato los miró atónita, mientras Andrea, después de un momento de sorpresa, asintió con la cabeza, aceptando la propuesta. Pasaron 7 años. Andrea y Paul tuvieron 2 hijas más. Recordaron en varias ocasiones cómo se conocieron y cómo sus vidas se entrelazaron de manera tan inesperada. Ambos creían sinceramente que el destino los había unido para formar la familia que siempre habían soñado.